que revisamos la semana pasada, concretamente el tema de centro de masa. El día viernes comentamos en la segunda sesión del día que el centro de masa sería un aspecto importante a tomar en cuenta cuando se desea estudiar el movimiento de un objeto en un sentido más realista, es decir, cuando se considera o se quiere considerar la forma real de este objeto. Mencionamos que el centro de masa es un punto representativo en el que toma en cuenta todas las contribuciones del conjunto de partículas que se pudieran estar considerando y que este punto geométrico contiene la información de toda la materia que puede estar distribuida a lo largo de una cierta región. Los ejemplos que revisamos la clase anterior corresponden a una distribución discreta de masa. Esto es, cuando las partículas se pueden identificar de manera única a través de sus masas y sus vectores de posición. Justo como los ejemplos que resolvimos para el caso de 3 personas que se encontraban en una balsa, para la molécula de monóxido de carbono y para 3 partículas que se encontraban en un plano. Lo que vamos a comenzar a revisar el día de hoy, y seguramente parte de la siguiente clase, será lo que se conoce como la distribución continua de masa. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, cuando uno estudia los cuerpos rígidos, los sólidos rígidos, si uno quisiera aplicar esta misma idea que tenemos aquí, nos vamos a enfrentar a un problema. Ese problema consiste en que las partículas que forman cualquier objeto pueden ser tomadas tan pequeñas como se desee y numerarlas, es decir, irlas identificando una a una, va a ser una tarea realmente complicada. Y aparte tenemos el cuántas partículas podemos considerar. Así que cuando tenemos un sólido rígido, podríamos pensar en considerar a este sólido rígido como múltiples partículas, todas ellas pegadas entre sí. Bueno, al hacer eso, vamos a perder la capacidad de poder distinguir unas de otras. Van a ser tan pequeñas que no vamos a poder diferenciar cuál es la primera, la segunda, la cuarta, la décima, etc. Bueno, ¿cómo se resuelve esta situación? Lo que se hace es lo siguiente. En lugar de considerar múltiples partículas, que pueden ser una infinidad, un número muy grande de partículas, y todas ellas con sus respectivos vectores de posición, lo que se hace es trabajar un elemento diferencial de masa, es decir, una pequeña porción del todo, de todo ese sólido rígido. Bien, así que en lugar de tener, como digo, una pequeña masa, vamos a elegir cualquier muestra, pequeña. No nos interesa si esa pequeña porción contiene a su vez más partículas, podría darse el caso. Pero vamos a tratar de pensar que esta pequeña sección es lo más pequeño posible, o tan pequeña como querramos. Bueno, esta pequeña porción que hemos escogido, este cuadrito en color rojo, va a estar identificado, va a estar ubicado con este vector de posición en color azul. Nótese la diferencia. En este esquema que tenemos a la izquierda, quisiéramos aplicar esta idea, lo que vimos la clase pasada. Eso implicaría tener que estar numerando cada partícula, cada pequeña sección que escojamos, y no vamos a hacer eso. Lo que se hace es, elegimos una pequeña porción, la ubicamos con ayuda de un vector de posición,
Y lo siguiente que vamos a hacer es tomar esta pequeña porción y hacer que se mueva por todo el espacio o la superficie que cubre el sólido rígido. Eso es lo que se hace. No elegir múltiples, sino elegir solamente uno, un elemento diferencial, y después hacer que este elemento diferencial se vaya moviendo en todo el sólido rígido que estamos considerando. Debido a eso, este vector de posición en color azul, pues va a estar siguiendo a esta partícula o esta pequeña porción que hemos escogido. De tal manera que realmente lo que estamos haciendo es obtener las componentes del vector centros de masa a través de un proceso de integración. Cuando este cubito comienza a recorrer toda la parte interna de del sólido rígido, matemáticamente lo que estamos haciendo es integrar una función cuyos valores nos van a proporcionar el centro de masa de nuestro sólido rígido. Si es en una sola dirección, si es en dos o incluso si es en tres. Así que como podemos ver, tenemos el panorama completo. Cuando se quiera resolver un conjunto discreto de masa y encontrar en él su centro de masa, lo adecuado es utilizar el cálculo a través de sumas. Cuando la distribución de masa es continua, es decir, todas las partículas que forman el objeto están tan pegadas que no las podemos identificar o diferenciar una de la otra, y además es un número enorme de partículas, entonces lo más adecuado es encontrar estas cantidades a través de un proceso de integración. El secreto entonces va a estar en calcular, en todo caso, esas integrales. Así que bueno, en esta parte es en la que nos vamos a concentrar a partir de este día. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario sobre hacia dónde nos vamos a dirigir a partir de este momento? Bien, para realizar los cálculos para distribuciones continuas de masa, debemos de identificar tres categorías, tres maneras en las que la materia puede estar distribuida, ya sea a lo largo de una línea recta, a lo largo de una superficie o bien en un cierto volumen. Distribución lineal de masa corresponde a cómo la masa en un objeto está distribuida a lo largo de una de sus dimensiones. Por eso se llama lineal, es a lo largo de una línea recta. Como ejemplo, podemos considerar un alambre muy delgado y largo. Pensemos en un alambre con estas características y, como podemos notar, este alambre tiene su longitud en valor con mayor valor en comparación a su grosor. Cuando eso sucede, cuando podemos despreciar el grosor de un objeto en comparación a su longitud, podemos entonces hablar de una distribución lineal de masa. Una manera de cuantificar cómo está la masa distribuida a lo largo de la longitud que tiene ese alambre, por ejemplo, es a través de la llamada densidad lineal de masa, la cual no es otra cosa más que tomar la masa
del objeto y dividirla entre la longitud que tiene. Y eso nos dice ya cuánta masa hay por unidad de longitud. Si, por ejemplo, un alambre con estas características, muy largo y delgado, tuviese una densidad lineal de masa de 5 gramos por centímetro, quiere decir que a lo largo de cada centímetro que mida el alambre, vamos a estar encontrando 5 gramos de materia. Ahora, algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Cuando se habla de la densidad en cualquiera de sus tres versiones, podemos considerar el objeto completo. Pensemos que esta varilla tiene masa m y su longitud total es L. Podemos considerar el objeto completo o bien una pequeña porción de ese material. Por ejemplo, seguramente en su clase de química han utilizado el concepto de densidad, masa entre volumen. Y esa cantidad es característica de cada sustancia. Es decir, la densidad del agua tiene un valor, la densidad del aceite, del alcohol, de objetos como aluminio, cobre tal vez. Cada elemento tiene su propia densidad. La densidad es una característica que es igual, por ejemplo, si tratáramos, hablando del agua, si ustedes llenan un contenedor enorme con una capacidad de más de 10 litros y lo llenan de agua y comparan con una pequeña porción de este líquido, por ejemplo, un vaso, lo que encontraremos es que la densidad de este líquido es independiente de qué volumen estemos considerando. La densidad del agua, que si no mal recuerdo, es de 1 kilogramo por metro cúbico, es igual si la medimos con el contenedor lleno o si la medimos utilizando un vaso. ¿De acuerdo? Esa es la característica importante que tienen las densidades. Hablando de la densidad lineal de masa, esta densidad se puede calcular, como les menciono, considerando el objeto completo y su longitud, o bien una pequeña porción. Este pequeño rectángulo cuadrado que se muestra ahí tiene una pequeña porción de masa y un grosor infinitesimalmente pequeño. Bueno, pues esta densidad se puede calcular también utilizando estas cantidades, por muy pequeñas que sean. Y es justamente lo que se está mostrando aquí. La densidad se puede calcular tomando el objeto completo como un todo, o bien si tomamos una pequeña porción de ese material o de ese objeto. La siguiente categoría que tenemos es la llamada distribución superficial de masa. En esta tenemos la materia distribuida en una superficie, por ejemplo, una hoja de papel o una hoja de cartón. Ahí el grosor, el grosor o la altura que pueden tener estos materiales son muy pequeños en comparación al área que ocupan. Así que básicamente lo que podemos asegurar es que tenemos una cierta cantidad de materia distribuida a lo largo de una superficie.
Cuando cuantificamos la masa por unidad de área, lo que estamos obteniendo es la llamada densidad superficial de masa. Y esa densidad superficial de masa se puede calcular de dos maneras. La primera, considerando toda la masa del objeto entre toda el área que ocupa esta operación, o bien una pequeña porción de este objeto. Nos quedamos con un cuadrito. Este cuadrito tiene una pequeña porción de masa y encierra una pequeña porción de área. A este elemento de diferencial de masa entre diferencial de área lo podemos asociar a nuestra densidad superficial de masa. Y el último ejemplo que tenemos es la densidad que seguramente ustedes ya conocen, que es la densidad volumétrica. La masa de un objeto entre el volumen que ocupa. Así que, retomando el ejemplo que les mencionaba, si esto fuese un contenedor que tuviera algún líquido en su interior, por ejemplo, agua, la densidad del agua, de todo el medio, se puede conocer tomando el objeto como un todo, o bien eligiendo una pequeña porción, es decir, tomando un vaso de ese líquido y tomando en cuenta su diferencial de masa y el pequeño volumen que pudiese estar ocupando. ¿De acuerdo? Así que esas van a ser las cantidades que vamos a estar utilizando para determinar el centro de masa cuando tenemos distribuciones continuas de materia. ¿Preguntas o comentarios con esta información, con estas tres categorías? Bueno, pues vamos a checar el primer ejemplo. De hecho, será, en todo caso, recordar este ejemplo, ya que el curso anterior lo revisamos también. Bien, el primer ejemplo que tenemos aquí es determinar o demostrar que el centro de masa de una varilla uniforme de longitud L y de masa M está en su centro. Aquí aparece una palabra que, como veremos más adelante, contiene mucha información. La palabra uniforme, una varilla uniforme. Bueno, vamos a comenzar a describir un poco el problema y después aplicamos los cálculos y veremos qué quiere decir este término de varilla uniforme a la hora de plantear ecuaciones. Bien, tenemos aquí el caso de una varilla lo suficientemente larga como para poder despreciar su grosor. Así que el centro de masa se va a analizar solamente en una sola dimensión a lo largo del eje X. Aquí hemos escogido el origen de coordenadas para que coincida con el extremo izquierdo de esta varilla. Así que en la figura de la izquierda tenemos a la varilla totalmente con su longitud L y su masa M, pero recordemos, calcular el centro de masa para este tipo de objetos
sólidos rígidos, equivale o necesita que definamos una pequeña porción de ese todo y que lo ubiquemos al interior de ese objeto. Bien, pues guiándonos con esta idea que tenemos aquí, en la varilla vamos a seleccionar una pequeña porción. Ese elemento que está ahí mostrándose es una pequeña porción de toda la varilla que tenemos mostrada en la figura. Este elemento, por ser muy pequeño, va a tener una pequeña porción de masa que vamos a llamar diferencial de masa. Y va a tener un cierto grosor, una cierta longitud. Esta longitud puede ser tan pequeña como se desee y se va a llamar diferencial de X. De esta manera, este objeto va a estar siendo localizado con un vector de posición que, como podemos notar, este vector de posición va a ser paralelo al eje X. Bien, pues con esta construcción podemos comenzar a establecer ecuaciones para encontrar el centro de masa de este objeto. Si echamos un vistazo a lo que tenemos aquí, podemos darnos cuenta que lo que necesitamos es simplemente calcular esta integral, puesto que solamente tenemos un objeto en una sola dimensión. Así que hay que calcular la integral de X diferencial de masa y la integral del diferencial de masa. Y después dividir uno entre el otro y esa división nos tiene que dar entonces el valor del centro de masa para este objeto. Muy bien, pues vamos a comenzar con esa parte del cálculo. Para ello, notemos lo siguiente. Dijimos que la densidad lineal de masa se puede calcular. Bien, tomando todo el objeto completo o una pequeña porción. De esta manera podemos establecer estas dos relaciones. Lambda igual a diferencial de masa entre diferencial de longitud, o bien lambda igual a masa total entre la longitud total. Cualquiera de las dos está bien. Son igualdades que tenemos aquí. Sin embargo, la que vamos a emplear en nuestro análisis es justamente aquella que relaciona estos elementos diferenciales. Así que esta es la igualdad que vamos a utilizar a partir de este momento. La que está aquí al lado es válida, es cierta, pero no nos va a dar la información que necesitamos de acuerdo al método de la integral que vamos a tener que realizar. Así que esta que está encerrada es la más idónea para lo que sigue. Bien, pues como se había comentado, tendremos que evaluar esta integral, tanto en el numerador como en el denominador. Vamos a hacerlo por partes. Vamos a comenzar por integrar en el numerador. Ahora, en la integral en el numerador tenemos X diferencial de masa. Si uno quisiera resolver esta integral, se va a encontrar con un problema. Esta integral es una integral indefinida. No hay límites de integración escritos en la integral. Y esto se debe a que tenemos dos cantidades que tienen
dimensiones distintas. Por ejemplo, X nos habla de longitudes y este diferencial de masa nos habla de materia, tiene unidades de masa. Así que aquí estamos trabajando un producto de cantidades que no tienen las mismas unidades. Y entonces, ¿cómo evaluamos qué límites de interacción imponemos para poder realizar eso que tenemos ahí en el cálculo? Y la respuesta justamente la encontramos con la igualdad de arriba. Vean que en el diferencial de masa, al sustituirlo por esto que tenemos aquí, lambda por diferencial de x, ese diferencial de x tiene las mismas unidades que esta x. Nos habla de longitud. Así que de esa manera volvemos la integral más fácil de poder plantear, porque lo ideal sería escribir la integral en términos de una sola magnitud física, en este caso de la longitud. Bien, pues vamos a realizarlo entonces. La integral que se encuentra y que se resuelve es sencilla. Veamos lo que tenemos aquí. La integral nos dice, integra x diferencial de masa. Muy bien, tengo un problema. No puedo establecer los límites de integración. Bueno, tenemos la ecuación de arriba entonces. Hagamos la sustitución. Diferencial de masa lo reemplazamos por lambda diferencial de x. Ahí está. Ahora sí, tenemos x en esta cantidad y diferencial de x, la misma variable. Y entonces nuestros límites de integración pues van a estar relacionados justo a la variable que queremos integrar. ¿Cómo los establecemos? Bueno, recordemos. Este vector de posición ubica al diferencial de masa que tenemos ahí, a esa pequeña marca en color rojo. Ese diferencial de masa tiene la capacidad, hablando en abstracto, de poderse mover por todo el objeto, toda la varilla. Así que cuando este elemento diferencial de masa se ubique muy próximo al origen, en esa situación, nuestra x adopta el valor de 0. En este eje podemos ver que la x toma el valor 0 cuando el diferencial de masa está justamente en el origen. Y notemos que este elemento diferencial de masa no puede avanzar más allá. No puede aparecer en x igual a -1 o x -3 o algo así, porque se estaría saliendo del sólido que estamos queriendo, pues, bueno, del objeto y de la superficie o área que estamos queriendo evaluar. Así que no se admiten que x tome valores negativos. ¿Qué pasa cuando este elemento diferencial de masa se mueve en la dirección opuesta? Es decir, avanza más hacia la derecha. Bueno, pues cuando eso sucede, al punto más lejano al que puede llegar es aquel en el que x es igual a L. No puede moverse más allá de ese valor, porque se estaría saliendo de la región que estamos estudiando, es decir, de la varilla, y no tiene sentido hacer eso. ¿De acuerdo? Así que esto que se acaba de comentar establece entonces los límites de integración. Límite inferior 0, límite superior L. Que son los valores que tenemos justamente en nuestra integral. Y bueno, en todo esto que tenemos, ¿cómo juega la información de que la varilla sea uniforme? El que la varilla sea uniforme quiere decir
que la misma cantidad de materia está distribuida en toda su longitud, que independientemente de donde nos coloquemos, siempre vamos a encontrar la misma cantidad de materia. Eso significa entonces que la densidad lineal de masa es constante, porque su valor no cambia según el punto que escojamos. Podemos estar muy cerca del extremo izquierdo, muy cerca del extremo derecho, muy cerca de su punto medio, no importa. Como la varilla es uniforme, su densidad lineal de masa es constante. Esto es, la misma cantidad de materia la vamos a estar encontrando en cualquier punto a lo largo de su longitud. Esa idea, que se dice muy simple, implica que este lambda puede salir de la integral. Repito, es una constante. Así que lo único que queda realmente por integrar es lo que tenemos aquí, x diferencial de x. Se hace el proceso de integración, es una integral de la forma x a la n, se evalúa en los límites de integración, dando como resultado esto que se tiene aquí. Esto que tenemos aquí, lambda lambda por L cuadrada entre 2, es el valor de la integral en el numerador. Así que solamente hemos hasta ese momento obtenido esta integral que se muestra en la parte superior. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre este primer paso en el desarrollo del ejercicio? Antes de continuar con la integral en el denominador, vamos a aclarar aún más esto de que lambda sea constante. El ejemplo que hemos venido mencionando, incluso se tomó como caso en la clase pasada, fue este objeto, ¿no? El bat de béisbol. Es un objeto muy fácil de entender y que nos permite justamente explicar esto de lambda constante. Como vemos, en un bat de béisbol la cantidad de materia no está uniformemente distribuida. Hay regiones en las que tenemos menor cantidad de materia y otras en las que hay una mayor cantidad de materia. Eso quiere decir entonces que si consideramos un objeto con estas características, su densidad de masa es una función de la posición. Esto es que dependiendo del punto a lo largo del eje X en el que nos encontremos, en ese punto encontraremos o detectaremos mayor o menor cantidad de materia. Si la X, por ejemplo, que uno evalúa en esta función, se encuentra en esta región, vamos a llamar X1, la cantidad de materia que encontremos en esta región, al compararla con otro segundo punto que ande más adelante en esta región en color rojo, será menor en esta situación comparado con esta situación de la X2.
¿De acuerdo? Así que eso significa, o eso es lo que debemos de recordar que ocurre cuando el objeto que se está estudiando no es homogéneo o no es uniforme. Hay ciertas regiones en las que hay mayor cantidad de materia que en otras. Así que la lambda, su densidad lineal de masa, no es constante. Eso a nivel de cálculo quiere decir que este término no podría salir de la integral. Se tendría que quedar ahí. Y dependiendo de lo que valga, por ejemplo, que sea e a la menos x, o que sea seno de x, o alguna otra función, incluso hasta un polinomio, por ejemplo, x cúbica, a menos de que se tenga la forma funcional de este elemento, se podrá hacer la integración según el método de integración que se guste, ¿no? O que se permita eh, conocer el valor de esa integral. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado. Cuando la densidad lineal de masa no es constante, es decir, la masa no está uniformemente distribuida en toda una longitud, este término no puede considerarse como constante. No puede salir de la integral y se tiene que quedar al interior y pues si nos da la información de cuánto vale esa función, se integra según el método que convenga. Hasta aquí con este dato extra, comentarios, preguntas, antes de pasar al siguiente cálculo. Ahora, la integral en el denominador es en principio más simple. Notemos que la única diferencia que existe entre estas dos integrales es la presencia de esta x. Cuando la x aparece al interior de la integral por el diferencial de masa, estamos evaluando la integral en el numerador. Pero cuando esa x la quitamos, no la consideramos como parte del cálculo, estamos evaluando la integral en el denominador. Así que, bueno, podemos utilizar los mismos datos de la integral que tenemos arriba, quitando, claro, la x que tenemos aquí. Tenemos los mismos límites de integración, lambda también se mantiene constante, así que sale de la integral, y lo único que hay que integrar entonces es este término. Se hace la integral y encontramos que el valor es lambda por L. Bien, pues tomando los dos resultados que hemos obtenido, los dividimos y encontramos que el centro de masa de esta varilla uniforme se ubica exactamente a la mitad. Tal y como se quería demostrar. Bien, así que este caso representará nuestro primer ejemplo para las distribuciones continuas de masa. Así que realmente el secreto está en construir el elemento diferencial, en plantear la integral y posteriormente resolverla.
Si ustedes consideran que sus habilidades en el cálculo de integrales no es el mejor, es importante que pues vayan realizando ejercicios por su cuenta para que vayan ganando práctica, no solamente en plantear una integral, sino que además en conocer los diversos métodos que existen para resolver integrales. En este caso, la integración fue de las directas. No tuvimos que hacer ningún cambio de variable o alguna otra sustitución. Simplemente evaluamos la integral como se indica en cada caso. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente caso plantea lo siguiente. Se le pide colgar una señal metálica de un alambre vertical. La señal tiene la forma de un triángulo. La parte baja de la señal es paralela al suelo, como se muestra aquí en la figura. Tenemos nuestra placa triangular y lo que se busca es que al momento de colgar esta señal, la parte baja, la parte recta que tenemos aquí, debe ser paralela al suelo. Así que debe mantener esta orientación tal cual la vemos en la imagen. Nos preguntan a qué distancia del extremo izquierdo de la señal se debe unir el alambre de soporte. Bien, la idea entonces en este problema es, tenemos que determinar a qué distancia respecto a este punto debemos de colocar un alambre de tal manera que garanticemos que esta pieza se va a mantener así, con esta, de la forma que está aquí mostrada. Si consideramos que el alambre tendría que ir en este vértice, en este punto, o muy cerca de este vértice, vemos, o incluso la intuición nos dice que no va a ocurrir lo que se está pidiendo, que esta pieza triangular va a girar. Así que no convendría colocarla muy cerca de este punto, de este vértice. Pensemos, bueno, vámonos aquí. Pongamos el alambre sujeto a cualquier punto que pase por esta línea. Pues algo similar va a ocurrir. Si el alambre se coloca aquí, o se amarra acá abajo, o más hacia abajo, no importa qué punto se coloque, esta placa triangular va a girar. Así que pues no ayuda el haber puesto nuestro alambre más cerca del extremo derecho. Así que la intuición nos dice que tal vez el alambre se tendría que colocar en algún punto intermedio en toda esta longitud, en donde la pieza esté equilibrada. Y ese punto coincide justamente con el centro de masa, con la posición del centro de masa en el eje X. Así que si nosotros logramos determinar en dónde está ese centro de masa, en qué lugar a lo largo del eje X se encuentra, podemos pensar en atar el alambre que se requiere y de esa manera la pieza triangular va a mantenerse en la orientación que se nos está pidiendo aquí. Muy bien, queda claro lo que se pide en este problema, cuál es al final del día el objetivo que nos está pidiendo aquí establecer.
Bien, pues ¿cómo vamos a resolver este problema? Notemos que en este caso ya no tenemos una, eh, una densidad lineal de masa, sino que por el contrario, ya tenemos un objeto que tiene dos dimensiones, largo y altura. Así que esta pieza triangular no se puede analizar de esta manera. Bueno, así que pues tenemos que utilizar la densidad superficial de masa, es decir, sigma. Esta es la cantidad que tenemos que trabajar ahora para este caso de la placa triangular. Bueno, el involucrar a la densidad superficial de masa en este problema nos permite entonces expresar el diferencial de masa como el producto de dicha densidad y un diferencial de área. Aquí mucho cuidado. Un diferencial de área, una pequeña región que tiene una superficie muy pequeña, pero que esta región tiene que estar asociada a la figura que estamos estudiando, en este caso a la placa triangular. Como en este problema, por las características del mismo, es solamente necesario estimar la coordenada X del centro de masa, vamos a trabajar solamente esta integral o esta serie de integrales, nada más para este problema. ¿De acuerdo? En este caso no interesa la coordenada Y del centro de masa. El alambre se puede ubicar, se tiene que ubicar en un punto a lo largo del eje X, no a lo largo del eje Y. Así que eso ya de alguna manera nos ahorra una integral en nuestros cálculos. Bien, pues con esto en mente, la integral a resolver, o las integrales, mejor dicho, a resolver, son estas dos, donde el diferencial de masa tiene que tener esta forma. Bien, preguntas, comentarios antes de pasar ya a establecer las integrales a resolver.
Bueno, así que comenzaremos por la primera integral, la integral en el numerador. La integral en el numerador nos pide x diferencial de masa. Bueno, pues vamos a establecerla. Vamos a establecer esa integral. Tendré esta forma. Vean, hemos reemplazado en esta parte del cálculo lo que vale el diferencial de masa. Sigma por diferencial de área. Ahora, asumiendo que esta placa triangular es homogénea o uniforme, entonces su densidad superficial de masa es una simple constante. No depende de la posición, ni del eje X ni del eje Y. Así que puede salir de este signo de integral. Así que lo que queda por establecer es X diferencial de área. Llegamos a un mismo problema. Vean, no es fácil aquí establecer los límites de integración. Tenemos dos cantidades, una variable X y otra cantidad que nos está hablando de área. Así que, ¿cómo establecemos aquí el límite de integración? ¿Cómo construimos esta integral? Bueno, echemos un vistazo a esta figura. En la figura de la derecha hemos seleccionado, se muestra aquí, un rectángulo. Este rectángulo está dibujado al interior de la pieza triangular. Si ustedes recuerdan, cálculo de bachillerato, cuando nos plantean por primera vez lo que es una integral, no nos dicen, esa es la integral, aquí es el signo y ponte a resolver cosas. De hecho, lo más común que se suele hacer es partir de la siguiente idea. Tenemos una función con algún comportamiento y estamos interesados en calcular el área que queda encapsulada entre la gráfica de esa función y el eje X. ¿De acuerdo? Queremos calcular el área que está aquí, encerrada. Y lo que uno pasa inicialmente es pensando cómo encontramos esa área. Y la siguiente idea que se propone es, pues dividamos esa región en rectángulos. Así que estos rectángulos se estarían aproximando, si sumamos las áreas de estos rectángulos, nos estaremos aproximando al área real que está siendo encapsulada, esa región en color amarillo. Pues la misma idea es la que estamos aquí implementando. Esta gráfica o esta recta que tenemos aquí, que funciona como la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, está encerrando una cierta área, la que está en color azul. Así que lo que hacemos a continuación es seccionar, dividir esta superficie en color azul en tiras más delgadas. Estas tiras van a tener un cierto grosor, una cierta longitud en su base. Vamos a llamarla diferencial de X. Y a su vez van a tener un cierto valor de altura. Y el área de esta pieza
rectangular que se está construyendo es justamente el diferencial de área que nos piden en esta situación, en este término. Este diferencial de área lo vamos a asociar al área de estos pequeños rectángulos en los que podamos estar dividiendo nuestra pieza triangular. Así que aquí tenemos el área de cada pieza rectangular al interior de nuestra placa metálica es igual a la base de Y por la altura. Perdón, la base que vale de X por la altura que vale Y. Hasta aquí preguntas o comentarios sobre la construcción geométrica que se está planteando en este momento. Ahora bien, podríamos pensar que ya tenemos resuelto todo, porque ya tenemos al diferencial de área expresado en términos propios de la figura, que sería el grosor de estos rectángulos, diferencial de X, y las alturas de los rectángulos. Sin embargo, bueno, si analizamos esto con cuidado, podemos identificar un problema. ¿Qué pasa si en lugar de escoger esta posición para construir el rectángulo, elegimos una posición que se encuentra muy cerca del extremo derecho de la pieza rectangular? Podemos ver que la altura de ese rectángulo se está incrementando. ¿Qué pasa si ahora nos desplazamos hacia la región cerca del vértice izquierdo? En esa región, los rectángulos que podemos dibujar, aun y cuando tengan el mismo grosor que este rectángulo en color rojo, el primero que está ahí dibujado, aunque tengan el mismo grosor, el mismo ancho, vemos que la altura se modifica. Ahora es más pequeña. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que la altura y de nuestros rectángulos no es constante. Esta altura y de los rectángulos no es constante. Depende de en qué punto estamos construyendo el rectángulo. Así que esta cantidad y tiene que ser una función de x. Así que el siguiente paso es encontrar una función que relacione la altura y la variable x, a la cual que nos habla de en qué punto estamos construyendo esos rectángulos. Así que tiene que ser una función que nos diga lo siguiente. Entre más nos acerquemos al vértice izquierdo, la altura de los rectángulos tiene que ser 0. Entre más nos acerquemos al extremo derecho de nuestra pieza triangular, la altura de los rectángulos tiene que irse acercando al valor de b. Eso es lo que tiene que pasar. Tenemos que encontrar una dependencia de y en términos de x que cumpla lo que les acabo de mencionar. Que conforme nos acercamos
a la esquina izquierda, y tiene que ser 0. Y si nos acercamos al costado derecho, la altura de los rectángulos tiene que ser b. Parecería complejo de encontrar esa relación, pero podemos notar lo siguiente. Nótese que la hipotenusa de la placa triangular es una línea recta. Y una línea recta, si recordamos, la ecuación de una línea recta relaciona coordenada y con coordenada x. Y aquí justamente tenemos una línea recta. Así que lo que hay que hacer ahora es determinar la ecuación de esa línea recta que está ahí en color amarillo. ¿Cuál es la ecuación de una línea recta? Y es igual a mx más b. Muy bien, así es. La ecuación para una línea recta es y igual a mx más b. Voy a poner b mayúscula para no confundirla con esta que está aquí. Bien, esa es la ecuación de una línea recta y las cantidades que aparecen ahí que representan, por ejemplo, la m, ¿qué información nos da? Y la b mayúscula, ¿qué otra información proporciona? La m es la pendiente que es simbolizada por cuántos, bueno, puede decirse que cuántos puntos va a avanzar entre y entre x. Y b sería el punto de intersección con el eje y o el lugar más alto. Es correcto. M es la pendiente de la recta que relaciona los puntos en el eje o las posiciones de los puntos en el eje Y con los puntos en el eje X. Y B nos dice en qué punto del eje Y nuestra recta está cruzando dicho eje. Si tomamos en cuenta los datos del problema, aquí la figura de nuestro problema, ¿cuánto vale M y cuánto vale B? M sería b entre a. Ok. Y la B mayúscula, ¿qué valor adoptará para nuestro problema aquí mostrado? Me parece que es 0. En este caso, ¿por qué sería 0? Porque intersecta en el origen.
Exactamente. En la recta, que está ahí sombreada en color amarillo, cruza el origen. Así que eso obliga a que esta B mayúscula tenga que ser 0. Y la M, como bien lo he mencionado, es simplemente la división de B, esta longitud, entre esta otra. B entre A. Así que ya tenemos la ecuación de la recta. Ya establecimos una relación para la variable Y en términos de la variable X. Ahí está. Y es más, vean que se cumple los requisitos que habíamos establecido. ¿Cuáles eran? Que cuando el triángulo, perdón, el rectángulo que se construyera fuese muy pegado a la esquina izquierda, eso querría decir que la X tiene que ser 0. En este punto, X vale 0. Si evalúan X igual a 0 en esta ecuación, Y vale 0. Las alturas de los rectángulos van a ser 0. ¿Qué pasa cuando el rectángulo se construye muy pegado al costado derecho? En esa posición, X está valiendo o toma el valor de A. X vale A en esta posición, en este borde. Si evalúan aquí, X igual a A, se eliminan las A's que están aquí, quedándonos simplemente B. Resultado, las alturas de esos rectángulos van a ser B, justo como lo que queríamos. Así que ahí está esta ecuación. Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar a continuación? Bueno, que el diferencial de área se expresa de esta manera. Tenemos la misma variable en el diferencial como en la función a integrar. Pues bien, ya tenemos toda la información que necesitamos para comenzar a evaluar las integrales, al menos la primera, la del numerador. Así que lo siguiente es sustituir este diferencial de área que aparece en color verde por lo que hemos encontrado aquí en la esquina inferior derecha. ¿Cuáles van a ser los límites de integración? ¿Qué límites de integración debemos de tomar para evaluar esta integral? Lo del X sería de 0 a A. Bien, ¿por qué estaremos tomando esos valores como nuestros límites de integración? Bueno, porque pues calculándolo en el eje X, tenemos que su longitud va desde el origen hasta su longitud que es A. ¿Es correcto? Eso justamente nos ayuda a establecer los límites de integración. La variable x, que es la variable sobre la cual se va a estar realizando la integral, aquí está, diferencial de x, toma como primer valor, o el valor más pequeño posible, el valor 0, que es cuando estamos justo en esta esquina. Y el máximo valor que adopta la variable x es a, justo cuando estamos en este borde. Bien, pues ya ahora sí tenemos todos los ingredientes, todos los datos necesarios para comenzar a calcular la integral que nos está indicando en el numerador. Veamos, aquí tenemos lo siguiente. Aquí está mostrado cada paso
hasta el resultado final. Partimos de esta ecuación, con esta expresión que nos pide el numerador. No conocemos diferencial de masa. Bueno, lo reemplazamos por sigma por diferencial de área. El diferencial de área no lo conocemos. Tenemos que buscar la forma de relacionarlo con la variable x. Bueno, después de esto que vimos en el triángulo y la ecuación de la recta, encontramos que esto que está aquí encerrado en paréntesis de color rojo es el valor de ese diferencial de área. Muy bien, pues seguimos con el proceso de integración. B entre A son los lados de la placa triangular, son constantes, así que salen de la integral, queda ahí. Y lo que se va a integrar ahora es x por x cuadrada en todo caso, diferencial de x. Así que la integral a resolver es de la forma x a la n. Se hace la integración, se evalúa en los límites superior e inferior, se simplifica y lo que estaremos obteniendo es esta cantidad. Así que esto que está en color verde representa el valor de esta integral que aparece en el numerador. ¿Preguntas o comentarios sobre el desarrollo de esta integral? Bien, pues ahora lo único que resta por hacer es evaluar la integral en el denominador. Y esa integral es hasta cierto nivel parecido a lo que ya tenemos aquí. Lo único que cambia es que esta x ya no tiene que aparecer. Así que podemos seguir todos los pasos hasta antes de evaluar la integral, hasta antes de resolver la integral. Así que, vean, seguimos exactamente los mismos pasos, excepción de que ya no tenemos esta x que está escrita en color blanco. Sustituimos el diferencial de área, sacamos los términos que son constantes y lo que hay que integrar es simplemente x diferencial de x. Una vez más, esta integral es la forma x a la n. Así que se aplica el método correspondiente, se evalúa la integral en sus límites superior e inferior y al simplificar obtenemos este resultado. Pues bien, ya con ese resultado podemos determinar en qué posición respecto a la esquina izquierda de la placa triangular se estaría encontrando su centro de masa. Se hace la división de los resultados que se encontraron en cada integral, se simplifica y obtenemos que este valor buscado es 2/3 de A. Así que en esta figura
este alambre se tiene que colocar en esta posición aproximadamente. Dividimos ahí esa sección A en 3 partes y fijamos este alambre a una posición de 2/3 del valor de A. Así que al hacer eso, garantizamos que una vez que esta placa triangular se cuelgue, mantenga esa posición como tenemos aquí, con su base de forma paralela al suelo. Con este otro ejemplo, ¿alguna pregunta o comentario sobre el desarrollo de las integrales? Bien, el siguiente ejercicio a resolver es uno que ya se había visto en su momento, pero que bueno, vamos a repasarlo nuevamente para traer a juego estos métodos de integración que pues o bien vimos en su momento o que puede que lo sigan ustedes implementando. El punto aquí es no perder la práctica. Bien, en el siguiente ejercicio que vamos a resolver, se nos plantea lo siguiente. Determinar las coordenadas del centro de masa de esta placa semicircular homogénea de radio R y masa M. Aquí, nuevamente, la palabra clave es que esta placa semicircular es homogénea. Así que eso quiere decir que en los pasos que vamos a desarrollar, sigma, la densidad superficial de masa, se tiene que asumir como una constante. No tiene que depender ni de X ni de Y, es simplemente una constante. Bueno, pues vamos a comenzar de manera similar al caso anterior, el de la placa. Aquí, como vemos, sigma va a ser la densidad que vamos a estar ocupando. Al despejarla, mejor dicho, al despejar el diferencial de masa, resulta que lo podemos escribir como densidad superficial de masa por el diferencial de área. Así que, como fue en el caso anterior, ese diferencial de área es el que realmente tenemos que trabajar. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque ese diferencial de área es el que nos va a permitir realizar la integral de manera correcta. Y además, al analizar el diferencial de área, podemos ser capaces de incluso establecer los límites de integración. Así que bueno, esa es la importancia de este diferencial de área. Construirlo bien permite evaluar correctamente la integral, así como determinar sus límites de integración. Bueno, como en este problema sí nos están pidiendo determinar las coordenadas del centro de masa, vistas como un punto, debemos de estimar entonces estas integrales. Tenemos que calcular tanto el centro de masa en el eje X como en el eje Y. Y eso equivale a tener que calcular estas 4 integrales. Sin embargo, como podemos notar,
Estas dos cantidades o expresiones que hay que evaluar tienen en común la misma integral en el denominador. Así que bueno, en lugar de calcular 4 integrales, vamos a tener que estimar 3 de ellas. Bien, pues el día de mañana entonces trabajaremos en estimar estas 3 integrales. Comenzaremos por la integral en el numerador para el eje X, después construiremos la integral en el denominador y remataremos con la integral en el numerador, pero para la coordenada Y. ¿De acuerdo? Así que bueno, el ejercicio del día de mañana consistirá entonces en gran medida en identificar nuestro diferencial de área. Una vez que lo logremos identificar, de ahí podemos obtener directamente los límites de integración y después nos tendremos que pelear con el método de integración adecuado para resolver cada una de las integrales que aparezcan. Bien, jóvenes, no sé si queda alguna pregunta pendiente, algún comentario. Si no es así, entonces damos por terminada nuestra sesión. En el chat está el link para registrar asistencia y nos estaremos escuchando el día de mañana. Tengan excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buena tarde.